Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Mi nombre es Gina Solórzano, yo soy estudiante del doctorado en el Departamento de Sociología y también soy miembro de la Alianza de Salud Mental de la universidad. Y hoy es 15 de abril del 2020. Eso significa que como estudiantes de la universidad llevamos exactamente un mes desde que las clases han cambiado a ser virtuales. Eso también significa que llevamos un mes sin estar en nuestros salones, sin estar con compañeros, sin estar con nuestros estudiantes. Y también significa que, wow, un mes y se pone a pensar uno, ¿qué he hecho? ¿Qué he completado? Y les quería hablar un poquito sobre eso durante este video, porque hemos creado, como estudiantes tenemos tantas expectativas de lo que debemos hacer y cuánto nos debemos demorar en hacerlo. Y debajo de estas circunstancias tenemos que reajustar y reevaluar estas expectativas, porque no vamos a continuar al mismo ritmo. No es posible para la gran mayoría de nosotros y tampoco nos debemos poner ese tipo de presión sobre nosotros mismos cuando la realidad es otra. Me imagino que han escuchado la idea del new normal, pero de verdad, ¿qué significa eso? Porque el normal de anteriormente, no está funcionando y el normal que estamos viviendo ahora tampoco es normal, no tiene nada de normal las circunstancias de las cuales estamos viviendo. Entonces, si primero reflexionamos sobre eso, nos vamos a dar cuenta que no es justo que nos sentamos culpables por no poder tener la misma productividad de antes, porque no la vamos a tener y eso está bien. Y el momento que nos podamos mirar en el espejo y decir, mira, tómate una pausa, va a estar bien si no terminas toda esa lista y mil cosas que querías completar. Um, nos tenemos para, digamos, nos tenemos que querer, ¿no? Y eso significa tener empatía con el mismo, empatía con nuestros seres queridos y reconocer que las cosas no van a seguir marchando como antes por este momento. Um, y en vez de sentirnos culpables, lo que deberíamos hacer es darnos otras actividades que quizás debajo de la ideología de el capitalismo no parezcan ser muy útiles o muy productivas, pero creo que nos daremos cuenta que sí traen frutos importantes durante esos momentos. Un ejemplo de eso sería salir a caminar, mandarle un mensaje a texto a un amigo que también está viviendo una situación rara, incómoda, estresante. Nos podemos conectar. No significa que estamos en aislamiento físico, obviamente, pero no tiene que ser social. Um, yo diría que una gran mayoría de nosotros estamos súper cansados de estar al frente del computador todo el día, en Zoom meetings todo el día. Um, pero nos podemos conectar de otras formas, ¿no? Quizás nos ponemos a escribir, a dibujar, a hacer algo para nosotros. No todo tiene que ser la idea del estudiante productivo, porque ese estudiante también necesita una pausa en este momento y no lo merecemos como estudiantes. Primero que todo nos tenemos que cuidar para que cuando todo esto termine sí podamos regresar a ser esa persona tan motivada y tan persistente que todos lo somos. Otra cosa de la cual quería hablar es de los estudiantes que también son instructores. Um,
Y para esta pequeña parte del video lo voy a hacer en inglés para que una comunidad más grande de pronto me pueda entender. So with that, I'm going to flip over to English and say a few quick words about instruction during the time of COVID-19. So many graduate students are instructors as well during this time. And as I said previously, it is April 15th, which means that exactly 1 month ago, the original spring break ended. And with that, as did normalcy as we once knew it, both as instructors and as students. So we've had exactly 1 month to experience what it is to do virtual teaching, virtual learning, virtual education. And I've heard a lot of people say, oh, the new normal. I'd argue it's not really normal. This isn't normal. And if we acknowledge that first, then it becomes a little bit easier to remember to be human. We are students, we are instructors, we are, some of us are parents, we are children, we are friends. But at this time, it is vital to remember that we are human first and instructor second. And that's my biggest piece of advice for all instructors, not only graduate student instructors. And that looks or rather it takes many forms depending on what it is that you're teaching. But any instructor should take a second to reflect and not make assumptions of the circumstances of their students. Perhaps students are not having to flip their courses to online teaching, but many of them did have to uproot and move back home unexpectedly in the middle of the semester, and that's not an easy thing to do, neither physically or psychologically, and that takes a big adjustment. The inequalities of education are really coming to the surface right now, and as instructors we should be sensitive to that. Not all students have the same access to technology. Many students are sharing laptops with their siblings. They're on spotty Wi-Fi. And they're also isolating in different ways. They might be at home with parents, but they are isolated from their friends and other networks of social support. And that's not something that we can take for granted. We cannot take the mental health of our students for granted. And what that means as instructors is to reflect on how we can be sensitive to those needs, how we cannot, we should not overwork our students nor ourselves. This time is a very good time to be a more empathetic instructor, to reach out and communicate with students. And it doesn't have to be about assignments, but reach out, see how they are, see if they need anything, connect them to resources at the university. There are many ways in which we can continue to be good instructors that are not all bound to our original syllabi. So I hope that we can all take that as we approach the end of the semester. Be kind to yourselves, be kind to your students, be kind to your loved ones. And if I can encourage everyone watching this video to take 2 minutes and text somebody that you have not texted in the last few days. I would bet that you'll find a joy in that, and you'll also be reaching out to somebody who probably needs it more than you realize. That's all. Everybody take care, stay safe, and we'll get through this together. Animo.